La batería eléctrica ha estado con nosotros desde los 1800 en muchos contenedores y bajo una variedad de circunstancias. Pero cómo efectivamente opera o no opera según sea el caso. En cambio, a la respuesta, y esto es verdad con cualquier tema caliente de la ciencia, parte de la diversión es llegar allí. Para comprender cómo opera una batería, efectivamente, una manera de comenzar es hacer un metal de la nada. Comencemos con un solo ion positivo. Esto es un átomo al que le falta un electrón. Porque tiene una carga positiva, crea la energía potencial de atracción, como se ve aquí en el gráfico, por el electrón faltante. Luego coloque más iones lado a lado, uno junto al otro. Agregue suficientes electrones para hacer un sistema eléctrico neutral. Luego acomódelos en un enrejado ordenado para crear una pieza de metal. Una carga de prueba imaginaria detectaría ningún cambio en energía potencial y por lo tanto ninguna fuerza dentro o fuera del metal. Pero un verdadero electrón dentro del metal es influenciado por todos los iones y todos los electrones, excepto por sí mismo, dejándose a sí mismo una energía potencial neta. Si se mueve ese electrón de una parte del metal a otra, los otros electrones fluyen alrededor para reemplazarlo, de modo que tenga la misma energía potencial de todas partes. Esto significa que virtualmente no hay fuerza que impida a un electrón moverse libremente a través del metal. Pero más allá de la superficie del metal, no hay más iones y otros electrones para ayudar a equilibrar las fuerzas. De modo que para extraer un electrón de un metal requiere una fuerza poderosa que crea un verdadero potencial eléctrico y deja una carga positiva neta sobre el metal. De manera que la energía potencial total neta de un verdadero electrón disminuye bruscamente en la superficie del metal a un valor menos que es el mismo en todas las partes de adentro. Los electrones de un metal también tienen energía cinética, pero no la suficiente como para escapar. La cantidad de energía extra que un electrón necesitaría para escapar de un metal es conocido como la función trabajo. Alessandro Volta apareció antes que cualquier otro pudiera construir una batería eléctrica, mucho menos ver la operación interior de un metal. Pero Volta tenía un conocimiento de metales, sus propiedades y cómo estos operan. Y en este sentido, Alessandro Volta estaba considerablemente adelantado a su época. Ciencia era un don para Volta y él quería compartirlo con el mundo. En 1775 le escribió a un amigo en Inglaterra describiendo un invento reciente al cual llamó electrofor perpetuo o el depósito perpetuo de electricidad. Más tarde llegó a conocerse como el electroforesis. Una vez cargado el electroforesis, retenía un número ilimitado de carga inducida. Por cierto, era un depósito perpetuo de electricidad porque las cargas se mantenían, no importa cuántas veces se tocara ese dispositivo.
La comunidad científica aclamó el logro de Volta y en Inglaterra, Joseph Priestley lo llamó el invento más importante desde las botellas Leyden. Mientras que el invento de la electroforesis le dio a la ciencia una oportunidad para avanzar, proveyó al inventor de la misma la oportunidad para visitar algunos países que solo conocía a través de correspondencia. Como una celebridad científica y profesor de física experimental en la Universidad de Pavia a la edad de 46 años, Volta podría haber descansado en sus bien merecidos laureles. Sin embargo, Volta recibió una oportuna carta de Luigi Galvani. Galvani vivía en Bolonia, y como Volta era un italiano dado a ideas audaces y descubrimientos choqueantes, quizás la más audaz y choqueante fue una idea que Galvani llamó electricidad animal. Esta era una fuerza vital, escribió Galvani, distinta de la electricidad común y podía encontrarse en el tejido de un sapo. En ese entonces, como hoy, un impulso eléctrico hace que la pata de un sapo se sacuda bruscamente. En otras palabras, cuando al nervio del muslo de un sapo recientemente disecado se le da un pequeño impulso eléctrico, una contracción de músculo sucede. Para observar las sacudidas bruscas de la pata seccionada de un sapo, Galvani había descubierto que esos impulsos nerviosos que estimulan a actuar a los músculos en realidad son señales eléctricas. Y esas señales, dijo, viajan por todas partes a través del cuerpo. Pero Galvani creyó que era electricidad animal almacenada en el nervio del sapo como electricidad común almacenada en botellas Leyden. Pensó que en una descarga de electricidad animal hacía mover el músculo. Pero Volta consideró al descubrimiento de Galvani en forma bastante diferente. En vez de detectar la así llamada electricidad animal en todas partes del cuerpo, Volta encontró el impulso solamente en la pata del sapo. Y razonó que electricidad animal era electricidad común, meramente un sacudón que era generado cuando dos metales en el circuito de Galvani entraban en contacto. Aún hoy en día, hay una pregunta muy significativa en el corazón del argumento de Volta. ¿Por qué se crea un impulso eléctrico cuando un metal toca otro? Cada metal, el zinc, por ejemplo, tiene una función de trabajo que impide a los electrones escapar, pero un metal diferente, digamos cobre, tiene una función de trabajo diferente. Estas difieren por el equivalente de aproximadamente 1 volt de potencial eléctrico. Cuando dos metales entran en contacto, la barrera en la interfase desaparece y los electrones están libres para fluir al metal donde tienen energía totalmente menor. Mientras fluyen los electrones, los metales que ellos dejan se convierten en positivamente cargados, creando una diferencia potencial electrostática que finalmente equilibra la diferencia en energía. Luego el fluir se detiene. Si los dos metales ahora son separados, cada uno tiene una carga eléctrica neta y una diferencia potencial electrostática existe entre ellas.
Por supuesto, dado que el electrón no había sido descubierto en los días de Volta, él iba a tener que basar su argumento en un terreno diferente, de manera que inventó la pila voltaica, que se parecía a una anguila eléctrica. Su intención puede haber sido choquear a Galvani. Pero de todas maneras, una razón por la cual la anguila produce electricidad es porque una cierta cantidad de humedad fluye entre sus aletas y actúa como electrolitos, lo cual es un fluido contenido en una solución de iones positivos y negativos. Suponga que dos metales diferentes cargados eléctricamente por contacto se colocan en un electrolito. El metal que tiene electrones extra atrae iones positivos de la solución. Siempre cuando iones positivos tocan la superficie, pueden extraer electrones en exceso del metal. Mientras tanto, el otro metal al que le faltan electrones atrae iones negativos. Cuando iones negativos llegan a la superficie, los electrones faltantes pueden ser reemplazados. De manera que el electrolito tiene a conducir a los metales de vuelta a una condición eléctricamente neutral. Si volvieran a hacer un contacto directo, una nueva oleada de electrones fluiría por causa de su diferencia en funciones de trabajo. Pero ahora, por causa del electrolito, la oleada no se detiene. Electrones siguen fluyendo de un metal al otro. Y son continuamente reemplazados por los iones en la solución, hasta que la energía química en la solución se ha terminado. Pero hasta que esto sucede, una batería esparce su luz tanto en física como en química. Reacciones químicas entre el electrolito y un metal proveen electrones extras listos para fluir. En los puntos donde un metal contacta a otro, la diferencia en energía de electrones dentro de cada uno impulsa a los electrones. A través del circuito eléctrico y de regreso a la solución, donde completan la reacción química. Y así va. Energía química convirtiéndose en energía eléctrica hasta que los elementos químicos se han consumido y la batería está muerta. Esta es la teoría detrás del invento de Volta, y hasta cierto punto la razón por la cual la batería eléctrica y la anguila eléctrica operan de la misma manera. Con el fin de duplicar la naturaleza y probar el error de Galvani acerca de la electricidad animal, Volta hizo capas de aletas que estaban separadas por un tipo de electrolito, en este caso alternando láminas de plata y zinc separado por cartones humedecidos. Como la anguila, también aquí fue la humedad lo que resolvió el problema de actuar con un electrolito. Y como con la electroforesis, este invento fue aclamado como un éxito tremendo. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, un emperador siempre interesado en acontecimientos de su tiempo, aclamó el invento de Volta como el más grande de todos los tiempos.
Mientras que esto es solo un asunto de opinión, no hay duda que Volta había desarrollado la primera batería eléctrica. Pasado o presente, dos pedazos de metal diferentes en una solución electrolítica son la estructura de una batería eléctrica. Sin embargo, para hacer una batería eficiente, práctica, algo más es necesario. Se ha recorrido un largo trayecto desde los días cuando Volta hacía montones de metales diferentes separados por pedazos de tela húmeda, arcilla, madera y piel. Hoy, por ejemplo, hay hornos que derriten barras pesadas de plomo. Luego, el plomo es fundido para hacer rejillas o placas que servirán como electrodos. Aquí las placas son embadurnadas con una pasta de barro, una mezcla de óxido de plomo, ácido y agua. Se agrega un relleno a la horneada de barro que va sobre las placas negativas. Luego las placas son montadas, alternando positivo y negativo con una mata de fibra de vidrio entre cada par. Las placas son soldadas a contactos, colocadas dentro de una caja plástica y aseguradas. Las cajas se llenan con una solución de ácido sulfúrico. Y finalmente, dentro de sus cajas, las placas de plomo y el electrolito que las rodea son transformadas por fin en una batería eléctrica. Pero si ambos electrodos son hechos del mismo material, es decir, si ambos electrodos son plomo en vez de, digamos, zinc y cobre, ¿cómo pueden operar estas baterías? La respuesta la proveyó un científico francés llamado Raymond Planté, quien descubrió esta nueva manera de hacer una batería. Puso dos electrodos del mismo metal, plomo, en un electrolito, una solución débil de ácido sulfúrico. Luego aplicó un voltaje entre los electrodos, conduciendo corriente eléctrica a través de la solución. Esto tuvo el efecto de oxidar un electrodo, cambiando su función de trabajo. Después, el principio es el mismo que en la pila de Volta, pero esta batería tuvo una gran ventaja: era reversible. Una vez cargada, estaba lista para su uso. Una vez usada y descargada, podía ser cargada nuevamente. Esta es la idea básica detrás de la batería moderna de plomo ácido, la batería de un automóvil. Por supuesto, hay muchos más en el automóvil de hoy que una batería. No obstante, esto es todo lo que necesita para hacer que esas máquinas complejas arranquen. De manera que los conductores en todo el mundo le deben mucho a Alessandro Volta, ya sea que han sido bendecidos